Concluida la prueba del K4 500 metros en este Campeonato de Europa de Piragüismo en Belgrado, Begoña Lazcano, bueno, objetivo cumplido, estar en la final, asentar la embarcación también de cara a ese mundial. No sé, ¿qué cuerpo os ha quedado después de esta final? Bueno, las sensaciones han sido muy buenas y el tiempo que hemos hecho también está dentro de lo que podíamos esperar. Siempre quieres más en una final, pero bueno, creo que tenemos que valorar que la carrera ha sido muy buena, a pesar de que pues eso, el tramo final se nos ha atascado un poquito más, quizá por verle, pues sacarle la pega. Pero bueno, creo que hemos estado en carrera mucho rato y era un poco también el objetivo, aparte de entrar entre las 8 primeras. Y nada, lo hemos cumplido y contenta, satisfecha. También va ratificándose que la embarcación se va sentando, va madurando y competición a competición vais creciendo, ¿no? Dentro de un K4 500 con un objetivo a medio, ¿no? que está ahí, ¿no? Sí, al final, bueno, un barco de equipo es una carrera que necesita rodarse, tener muchas experiencias, viento en contra, viento en lado, y es lo que va consiguiendo la embarcación, prueba tras prueba, y creo que esto nos ha venido muy bien y ahora estamos con más ganas que nunca para preparar el Mundial, que lo hemos conseguido y nada, a ver qué pasa. Bueno, y ahora queda descansar durante la jornada de hoy porque mañana te espera otra prueba muy dura, larga, esos 5.000 metros, para cerrar este europeo en Belgrado. Sí, tengo que recuperar lo mejor posible porque el 5.000 es una prueba que pasa de los 20 minutos, así que va a ser totalmente otro tipo de carrera y a ver cómo recuperamos para... Bueno, es una prueba que hay que disfrutar, así que bueno, la vamos a disputar, pero bueno, ya con otra mentalidad, yo creo. Bueno, pues descanse y mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Concluye para Íñigo Peña el Campeonato de Europa de Piragüismo en Pista de Belgrado y como además con una medalla de bronce y con un muy buen resultado en la final del K2000, Íñigo, zorionak, bueno, cumpliendo objetivos y además de qué manera, ¿no? Con una medalla en una competición internacional como esta. Sí, muy contentos con la regata que hemos realizado, muy contentos con nuestro rendimiento. En este Campeonato de Europa teníamos dos objetivos, uno era entrar entre los 4 primeros, que ese puesto pues nos daba el pase automático para el Campeonato del Mundo, y un segundo objetivo que era pues estar en la lucha de las medallas o conseguir una medalla. Por suerte hemos sido terceros, ambos objetivos cumplidos, plaza para el Campeonato del Mundo, medalla para casa, así que muy contentos con nuestro rendimiento y nuestro resultado. Una buena regata y sobre todo rindiendo a vuestro nivel, intentando estar en vuestro mejor rendimiento y a partir de ahí pues viendo lo que pudiera ocurrir, que ha sido ese bronce, ¿no? Pero una regata para estar contentos, ¿no? Sí, así es. La verdad que ha sido una regata perfecta. Teníamos claro nuestra estrategia y la verdad que desde un principio la regata ha ido sobre lo previsto. Todos nuestros parciales, todo nuestro ritmo lo hemos llevado calcado. Sabíamos que íbamos por una esquina, por la calle 9, pero sabíamos que estábamos haciendo una muy buena regata y que si seguíamos así podríamos estar muy adelante. Así que bueno, muy contentos. Seguimos con nuestra casi 100% de efectividad, que cada regata que hemos competido, menos en una, hemos conseguido medalla y esta no ha sido menos, así que bueno, muy contentos de esta medalla. Toca ahora descansar y empezar a pensar en nuevos objetivos, en ese campeonato del mundo que ya está en el horizonte, ¿no? Sí, el Campeonato del Mundo para nosotros es el objetivo del año. Bueno, es la medalla que nos falta. Los dos somos campeones de varias Copas del Mundo, somos campeones de Europa, tenemos varias medallas en campeonatos de Europa y es la medalla que nos falta, tanto a Cubelos como a mí, nos falta una medalla en un Campeonato del Mundo. Y bueno, pues ahora tenemos 3 meses por delante de duro entrenamiento en el que intentaremos pulir los últimos detalles y a ver si en el Campeonato del Mundo conseguimos volver a subir al cajón. Que así sea, zorionak, Íñigo. Eskerrik asko. La segunda jornada de este Campeonato de Europa de Piragüismo en Pista en Belgrado deja muy buenos resultados para los palistas vascos y entre ellos uno que está muy feliz porque con sus 19 años consigue una medalla de bronce en un europeo, Aitor Gorrotxategi. Bueno, zorionak, supongo que muy contento de lo que habéis conseguido, ¿no? Sí, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos. Yo especialmente estoy aún más contento. La verdad que incluso antes de mirar a los lados, después de llegar a meta, ya estaba contento porque por el medio de la carrera, los últimos 100 metros en meta, ya sabía que estábamos haciendo las cosas bien. Hoy era un día rápido, hoy era un día para barcos valientes, un día para cabezas realmente duras y hemos conseguido eso, salir, dominar la prueba, ir con todo y al final esos últimos 100 metros es verdad que nos han pasado dos barcos muy experimentados. Desde mi punto de vista son gente que prácticamente tengo que aprender de ellos todavía muchísimas cosas y medirme con ellos para mí es un orgullo. Y una vez ya dentro, una vez ya llegados en el 1000 metros, sabiendo que lo hemos dado todo y ya felices, mirar para los lados y saber que hemos quedado terceros, pues ha sido el boom del día. La verdad que hemos ido pasito a pasito, ayer hicimos lo que teníamos que hacer, hoy hemos conseguido otra vez hacer lo que teníamos que hacer y hoy era el día D en la hora H, así que estamos muy contentos.
Es que era una prueba para barcos valientes, habéis salido delante, la mitad de la regata estabais marcando el mejor tiempo y ese poquito, ¿no?, en el final en que os han pasado dos barcos, como dices, pero una prueba en la que habéis sido muy valientes y habéis estado delante prácticamente en toda la regata, ¿no? Sí, nosotros llevamos 2 meses practicando en este K4 y pueden parecer mucho, pero realmente si te pones en perspectiva no es tanto, porque hay gente aquí con barcos olímpicos, con gente con casi 36 años que llevan un rodaje en los K4s de casi 15 años. Entonces nosotros desde el primer día dijimos que íbamos a salir, que íbamos a buscar nuestro ritmo. Y ayer sí que es verdad, con el viento en contra, una pista un poco más lenta, así que salimos a buscar esa sensación de dureza y de agarre para poder controlar bien la carrera, pero hoy desde el primer mensaje que nos ha enviado el entrenador, que nos ha dicho que a contra de todo pronóstico el viento estaba a favor, hemos decidido que no, somos un barco que todavía no nos conocemos tan a fondo como para poder entrar en sutilezas, y hemos decidido eso, salir valientes, salir en un ritmo suicida, salir a marcar, porque realmente sabemos que en una final así, en una final rápida, en un barco de K4, en un campeonato de Europa, al final los últimos 100, 50 metros, los últimos 20 segundos de carrera se hacen con orgullo, y hemos sacado todo lo que teníamos dentro y estábamos muy contentos. Simplemente con mirar hacia adelante y saber que hemos llegado dándolo todo era nuestro premio. Ahora toca descansar, disfrutar sobre todo de esa medalla, pero empezar a preparar nuevos objetivos que todavía esta temporada los tienen marcados en el calendario, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora mismo la conclusión es una medalla en el campeonato de Europa y a seguir trabajando. Vamos a bajar 2 días, nos van a dar un poco de... Mañana tenemos aquí un día en el campeonato de Europa sin remar, que vamos a estar disfrutando de las finales que nos van a ofrecer todos los mejores palistas de Europa. El lunes va a ser un día de viaje y de descanso, donde aterrizaremos en Sevilla yo y mi compañero Pelayo, y el martes empezaremos otra vez trabajando, con vista en el Mundial Sub-23, que va a ser a finales de julio, y realmente aquí no se para. Estaremos preparando los controles internos que tenemos para saber en qué barcos vamos a ir al Campeonato del Mundo de Sub-23. También tengo exámenes en medio, así que va a ser, de aquí en adelante, va a ser otra vez bajar un poco el pedal para apretarlo e ir otra vez paso a paso, currando todos los días y sacrificándose para luego llegar a momentos así. Entre tanto, disfruta de esa medalla y que vaya bien esta temporada. Zorionak. Pues sí, muchas gracias a los del BAT y muchas gracias a los grupos de gente que ha estado al lado mío, sobre todo a los entrenadores. Bien desde pequeñito, desde que llevaba 13 años han estado invirtiendo su tiempo en mí, hasta los últimos, hasta este año que he estado en Sevilla trabajando, estos meses que he estado en Madrid trabajando. Gracias también a todos los compañeros en el agua que están todo el día metiendo la proa e intentando ser mejor que yo para así poder mejorar todos. Y gracias también a todo el mundo que me apoya desde casa, desde donde estén estudiando, desde cualquier sitio, porque al final son los que realmente quiero compartir lo que consigo, porque siento que tienen igual de mérito que yo. Quinto puesto en la final del VL2 de este Campeonato de Europa de Belgrado para Higinio Rivero. Bueno, Higinio, supongo que es un buen resultado y un motivo para seguir trabajando y seguir creciendo dentro de este tipo de pruebas, ¿no? Para mí estupendo, o sea, el resultado estupendo, mejor de lo esperado, así que vamos a tope, vamos. ¿Cómo han sido esos 200 metros? Hacia el final quizá ha costado un poquito más, pero bueno, con una muy buena carrera, ¿no? Sí, a mí se me ha hecho largo, la verdad. No llevo mucho tiempo entrenando en este tipo de embarcación. El resto realmente solo entrenan en el BA. Y hasta el 100 creo que iba como tercero, y luego se me ha hecho un poco largo el 150 y los 50 últimos metros, al final el francés pues me ha quitado el cuarto puesto. A partir de ahora, bueno, pues recuperar una competición como esta y supongo que pensar en nuevos objetivos en lo que queda de temporada, ¿no? Sí, ahora nada, disfrutar el día de mañana aquí, ya viendo al resto de compañeros aquí compitiendo, más relajado ya porque estaba nervioso al ser el primer campeonato internacional en sprint y nada, luego ya pensando en volver a casa y ya a entrenar. Así que bueno, bien, contento, feliz y con ganas de más. Venga, enhorabuena, gracias. Muchas gracias.